Fundación Juconi es una fundación que se dedica a ayudar a los niños que están en situación de calle. ¿Tú quieres erradicar y quieres acabar con el problema de los niños en la calle? Acaba con el problema de la violencia en la familia. Los niños son expulsados y se salen de su casa porque hay violencia en su casa. No hay ningún niño que se quiera salir de su casa e irse a la calle por gusto propio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros atacamos directamente el problema de la niñez, de la calle y la niñez, atacando al niño, sacándolo de la calle, pero después, inmediatamente después, trabajamos con los hermanitos de este niño y inmediatamente después trabajamos con los papás. Es decir, hacemos lo que se llama un método 360, en donde el niño es el centro de nuestra atención y todo lo que está alrededor de él tratamos de componer su medio. Si lo quisieras ver de una manera muy simple, Juconi transforma familias disfuncionales en funcionales. Pero lo más importante de esto no es nada más que salvas a esa familia, sino que el impacto transgeneracional es brutal. Tú salvas a un papá, a una mamá y 3 hijos, y cada uno de esos hijos va a tener por medio 3 hijos, y esos van a tener 3 hijos, y en cuestión de 1 o 2 generaciones estás hablando de cientos de personas que salvaste por una sola familia. Y una de las cosas que más hemos hecho, que nos diferencia mucho como fundación, es que nosotros hacemos todos los años entrevistas a más de 100 egresados de hace 5, 10 y 15 años, para realmente ver si la metodología Juconi realmente fue efectiva, no solamente cuando estuvieron bajo nuestro cuidado durante 5 años, sino cuando salen de la fundación. Y me da mucho gusto decir que después de 15 años, el éxito que tenemos de 80% se sigue manteniendo después de los 15 años. Puedo decir que los niños Juconi tienen un nivel de escolaridad mayor al de toda la población de México. Y 3, que hemos logrado que los niños Juconi, cuando son padres de familia, sean padres de familia en una edad más tardía que la que fueron sus papás y sus abuelos.